Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Nuestro objetivo hoy es generar un video resumiendo la situación actual de una de las realidades más impactantes y, francamente, escalofriantes de nuestro mundo. Cuando pensamos en crimen organizado, a veces nos imaginamos pandillas callejeras aisladas o el típico capo local de una película. Pero la realidad es totalmente distinta. Hoy vamos a sumergirnos en un recorrido profundo para entender cómo el crimen organizado global funciona, literalmente como una corporación multinacional sin fronteras, una maquinaria que mueve billones de dólares en el inframundo. Para arrancar, hay una pregunta bastante provocativa que debemos hacernos. ¿Quién controla realmente la economía global? Conforme vayamos desmenuzando este tema, va a quedar clarísimo que la economía legal y la ilegal están muchísimo más entrelazadas de lo que la sociedad quiere admitir. Es un flujo constante de dinero que viaja desde las calles más oscuras hasta los rascacielos financieros más brillantes del mundo, lubricando, en total silencio, el mismo sistema bancario que todos nosotros utilizamos todos los días. Así que, esta será nuestra hoja de ruta. 1. Una red criminal global. 2. Las rutas del narcotráfico. 3. Lavado y corrupción política. 4. El costo humano. Y 5. La lucha contra la hidra. Empecemos con el punto número 1, una red criminal global. Para entender la magnitud de esto, tenemos que dejar de ver a estos grupos como simples bandas rivales y empezar a verlos como corporaciones que hacen joint ventures o alianzas estratégicas. Por ejemplo, el cártel de Sinaloa se asocia en Colombia con el Clan del Golfo para asegurar básicamente un monopolio de producción y distribución en las Américas. Luego, esa mercancía cruza el océano y ahí entran en escena sus socios, la 'Ndrangheta italiana y la Mocromafia, que controlan gigantescos puertos comerciales europeos en Bélgica y los Países Bajos. Se dividen el mercado global con una precisión absoluta, como un reloj suizo. Y esto nos lleva a una metáfora clave, la hidra. Pensemos en ese monstruo mitológico. Tratar a estos cárteles como problemas locales o aislados es no entender el negocio. Operan como un bloque unificado. Si las autoridades logran cortar una cabeza, digamos, capturar a un gran líder, el sistema no colapsa para nada. Simplemente se genera un vacío de poder y comercial que otra cabeza ocupa en cuestión de minutos para que el negocio siga operando sin interrupciones. Pasemos a la sección 2. Las rutas del narcotráfico. Miremos la evolución de la 'Ndrangheta, porque es fascinante y aterrador al mismo tiempo. En los años 70, eran básicamente bandidos locales que secuestraban personas en las montañas de Italia. Pero, fíjense en esto, durante los 90 usaron los millones de esos rescates como capital semilla, una inversión inicial para entrar a las grandes ligas del narcotráfico. Para los 2000 ya controlaban puertos clave en el Mediterráneo, y hoy en día dominan el flujo logístico global. Pasaron de ser vulgares secuestradores a convertirse en los corredores comerciales más eficientes del planeta. Y para poner esto en perspectiva, piensen en esta cifra, 4.500 millones de euros. Ese es el inmenso valor en las calles de la droga que fue incautada en una sola operación policial en Bélgica, la famosa operación Sky ECC. Una sola operación. Esto nos da una idea del océano inagotable de productos ilícitos que la Mocromafia y sus aliados logran introducir a Europa todos los días. Pero aquí hay un choque tremendo de realidades. Tenemos en la cabeza esta imagen de película, los operadores de calle, sicarios ultraviolentos, gente viviendo en búnkeres o peleando a tiros. Pero en el otro extremo, en el mundo real que sostiene todo esto, están los facilitadores financieros, abogados de traje fino, banqueros de inversión, políticos, operando en completo silencio desde oficinas de cristal. Son ellos quienes mantienen alimentada a la hidra, y lo hacen sin siquiera tocar un arma en toda su vida. Lo que nos lleva directo a la sección 3, lavado y corrupción política. Cuando analizamos los datos masivos de los papeles de Pandora, vemos algo increíble. Claro, la gran evasión corporativa de empresas legales abarca el 65% de esas cuentas offshore en paraísos fiscales. Pero miren ese 30%, pertenece directamente al crimen organizado. Esto significa que las mafias utilizan exactamente los mismos mecanismos de ingeniería financiera, los mismos fideicomisos y bufetes de abogados que usan los grandes multimillonarios. El mismo sistema legal protegiendo el dinero ilegal. 1.900 millones de dólares. Seguramente a cualquiera le suena a muchísimo dinero, ¿verdad? Pues esa fue la multa que pagó el gigante bancario británico HSBC por lavar a sabiendas montañas de dinero para el cártel de Sinaloa. El problema es que para un banco de ese calibre, esa multa fue básicamente un costo operativo. Una simple reprimenda para poder seguir haciendo negocios como si nada hubiera pasado. Y bueno, semejante poder económico ineludiblemente salpica a las altas esferas del poder político. Al revisar reportes independientes, nos encontramos con datos sumamente reveladores que presentamos de manera completamente imparcial.
documentos que mencionan los presuntos vínculos históricos de expresidentes colombianos como Uribe, Pastrana y Duque, o la tremenda crisis de violencia en Ecuador investigada por la fiscal Salazar. Vemos a exmandatorios como Piñera, en Chile, o Lasso en Ecuador mencionados en paraísos fiscales, e incluso investigaciones de corrupción en la actual administración de Milei en Argentina. Si algo dejan claro los datos, es que la sombra del financiamiento ilícito no discrimina ideologías, toca a todos los bandos, de izquierda y derecha por igual. A nivel de calle, en los barrios más olvidados, esta corrupción política crea un fenómeno terrible. Como bien dice esta frase, el Estado es sustituido por un antiestado. Donde el gobierno falla y hay pobreza, llega el capo criminal y paga facturas médicas, repara las calles, da trabajo. Así es como compran una lealtad absoluta de la población. Se convierten, a ojos de la gente, en la única autoridad que resuelve problemas. Entremos ahora a una parte muy dura, la sección 4, el costo humano. Porque lejos de los rascacielos lujosos y las oficinas bancarias en Europa, en las calles el precio es escalofriante. Buscar la verdad e intentar desarmar a esta corporación del inframundo se cobra, literalmente, con vidas humanas. Y no son solo estadísticas, son tragedias irreparables. Hablamos de Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo incorruptible asesinado frente a su esposa en plena luna de miel. O de Fernando Villavicencio, candidato presidencial acribillado en Ecuador a días de las elecciones. Y no crean que esto pasa solo en América Latina. En Europa es exactamente igual. Peter de Vries, un conocido periodista, y Dirk Wiersum, un abogado, fueron ejecutados a sangre fría en pleno centro de los Países Bajos. El sistema se protege a través del terror constante. El sufrimiento que dejan atrás es incalculable y atraviesa generaciones. Existe una desgarradora carta anónima, escrita por un antiguo secuestrador de la mafia, dirigida a la hija de una de sus víctimas. El cuerpo de su padre estuvo escondido en las montañas por más de 10 años. El criminal ruega por perdón. El dolor causado por estos mafias no prescribe, deja una herida profunda en miles de familias alrededor del mundo. Pero dentro de toda esta oscuridad también hay actos de valentía que te dejan sin palabras. Conozcamos la historia de Giusy Pese. Ella nació literalmente en la realeza de la mafia calabresa y decidió hacer lo que nadie se atreve, romper el sagrado código de silencio y declarar en contra de su propia sangre. ¿Por qué lo hizo? Simplemente para salvar a sus hijos, para cortar la cadena y que no heredaran esa vida. Es la prueba contundente de que a veces, una madre protegiendo a su familia es el golpe estructural más letal contra la mafia. Llegamos finalmente a la sección 5, la lucha contra la hidra. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Los organismos internacionales suelen seguir 3 pasos. El primer paso siempre acapara los titulares, arrestar a los grandes capos como Ovidio Guzmán o Mateo Messina Denaro, pero esto apenas rasguña la superficie. El segundo paso es tecnológico, infiltrar esas comunicaciones secretas de los criminales para desarmar su logística. Sin embargo, el tercer paso es el verdadero reto, exponer el dinero. Ir tras esos ejecutivos de traje fino y rastrear las cuentas ocultas en el extranjero. Y aquí hay un debate fascinante. Por décadas, los gobiernos aplicaron la estrategia de decapitación, es decir, atrapar al líder. Pero la evidencia nos dice que esto solo desata guerras sangrientas en las calles por el control del territorio. Hoy, los expertos apuntan a algo mucho más efectivo, el golpe financiero. En lugar de ir por las armas, hay que ir por los vacíos legales bancarios y encarcelar a los abogados cómplices. Cortarles el oxígeno financiero detiene a la hidra muchísimo más rápido que decomisar cargamentos en la frontera. El gran obstáculo para lograr esto es colosal. Estamos frente a una economía en la sombra que maneja más de $2 billones anuales. Solo el narcotráfico genera cerca de 700,000 millones. Y escuchen esto, porque es de no creer. Expertos de Naciones Unidas han advertido que durante las peores crisis económicas mundiales fueron precisamente los capitales ilícitos de las mafias los que inyectaron la liquidez necesaria para salvar a varios grandes bancos internacionales de la quiebra absoluta. Lo que nos deja frente a un dilema gigantesco y muy provocador. Si resulta que el comercio global, el mercado inmobiliario de lujo y hasta nuestros bancos dependen secretamente de esos billones de dólares que entran sucios y salen limpios, ¿realmente existe la voluntad política en el mundo para derrotar a la hidra? Ojalá este análisis haya servido para mirar un poco más allá de los titulares de noticias y comprender este inmenso mecanismo oculto que nos rodea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y permitirnos traerles estas respuestas el día de hoy.